Esto es Edutecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Bien, ahora vamos a ver el tema de polimorfismo. Primero tenemos que recapitular a qué le llamamos clase, que eso ya lo vimos en las sesiones anteriores. Primero es el diseño que va a tener nuestro objeto y qué puede contener, pues ya sea propiedades, constantes y métodos. A nivel de memoria, al igual que las interfaces y las clases abstractas, lo podemos ver como un apuntador a esa zona de memoria. Recuerden que tenemos la tabla de símbolos y tenemos la parte del montículo. Por ejemplo, si tenemos una clase perro, todos los objetos creados de la clase perro podrán apuntar a zonas de memoria de tipo perro, que obviamente pueden ver las propiedades y pueden ver también los métodos, las firmas de los métodos. En el caso de la clase abstracta, ¿qué contiene? Contiene tres partes: propiedades, métodos y también contiene métodos abstractos. Un método abstracto pues solamente es el contrato que dice el qué y no el cómo, solamente la firma del método. Por lo anterior, no podremos crear objetos a partir de ella, ya lo sabemos, y es decir, no podemos aplicar nosotros el operador new. Cuando una clase hereda de una clase abstracta, la clase hija debe de definir qué es lo que van a hacer esos métodos abstractos. Ahora bien, del lado de la interfaz, puede ser mostrada como un contrato a ser cubierto por la clase que haga uso de ella. Las interfaces, pues ya lo sabemos, contienen firmas de métodos, es decir, métodos abstractos y constantes. Y un método abstracto solamente dice el qué y no el cómo, es decir, solamente se contiene la firma y no la implementación. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar estos conceptos? Recordemos que la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz es que en la clase abstracta nosotros sabemos algunas cosas que sí tienen cierta forma, es decir, carnita en el método, y otras solamente es el contrato que se deben de cumplir porque no tenemos el contexto. Entonces, imaginemos que vamos a tener un motor, un pequeño motorcito, en el cual vamos a hacer un proceso, vamos a inyectarle un usuario y ese usuario puede tener diferentes tratamientos, ¿vale? Ese motor para aplicar esos diferentes tratamientos lo vamos a llamar User Process Manager. Y aquí tenemos nuestra entidad usuario que tiene solamente un nombre, un apellido y la edad, ¿vale? Y con su constructor y sus getters. En el caso del Process Manager, si nos damos cuenta, vamos a tener una lista de User Process, que es esta interfaz, que va a tener un método llamado execute y un método llamado toString para que nosotros sepamos qué hace cada uno. Acuérdense que esto, pues finalmente a nivel de memoria son apuntadores y ese apuntador va a poder ver cada uno de esos queues, va a poder ver un execute y va a ver un toString, ¿vale? Ahora bien, imaginemos que quiero yo mandar cosas por email, quiero guardar cosas en cierto lugar y quiero también enviar información por un web service, ¿vale? Pero no tengo totalmente todo definido, pues sin ningún problema el execute y el toString podemos hacer a que nuestra clase, por ejemplo sendUserQueue, pues puede implementarlo. El user process también lo implementa una clase llamada storeUser. Esta va a ser encargada para mandar por sistemas de colas de mensajes. Este va a estar encargado para poder enviar a diferentes data storage. Y este va a poder estar encargado para enviar a diferentes web services. Ahora bien, imaginemos que nuestra implementación todavía se vuelve más complicado y nuestro sendUserQueue lo que puede hacer es que podemos nosotros inyectarle diferentes parseos. Imaginemos que tenemos un RabbitMQ, tenemos un Kafka, tenemos un sistema de colas de mensajes, un SQS de AWS y algunos los envían por XML la información y otros formato JSON. Para eso vamos a definir una interfaz llamada parser. Ese le inyectamos el usuario y él es el que nos entrega un XML o nos entrega un JSON y lo vamos a poder implementar. Si se dan cuenta, aquí él solamente está trabajando con contratos. Ya si le inyectamos un parseador XML o le inyectamos un parseador JSON, pues no hay ningún problema.
Y la interfaz, acuérdense que tiene el execute, aquí está nuestro execute. Tenemos que decir cómo enviamos la información por cola de mensajes. Del lado del store user, pues vamos a poder tener un driver. Ese driver va a ser de tipo store driver, que es otra interfaz. Y vamos a tener un método llamado store user. Ese método store user, pues le vamos a inyectar el driver. ¿Por qué le vamos a inyectar el driver? Porque no sabemos si lo vamos a mandar a un sistema de archivos, o lo vamos a mandar a un S3 o a una base de datos. La implementación ya la hacemos por aparte. Ellos tienen que cumplir estos tres contratos. ¿Cómo voy a abrir la conexión en una base de datos o en un S3 o en un file system? ¿Cómo cerrar la conexión en alguno de estos tres? Y por último, ¿cómo guardar el usuario en alguno de estos tres? Y depende de la implementación. Y si se dan cuenta, por medio de esos contratos separamos el procesamiento a bajo nivel, que es ya database, S3 o file system, y él solamente trabaja con puros contratos. Entonces nosotros inyectamos el store user, ese store user sabemos que tiene estos tres métodos y sin ningún problema yo puedo jugar con esos tres métodos utilizando el execute. Este execute es de esta interfaz. Y por último, pues solamente enviar la información por web service, pues no hay ningún problema. Nosotros podemos tener una URL, un token y este es el más sencillo. Solamente lo único que tiene que hacer es implementar el método execute para poder enviar la información por el web service. Y este sería el ejercicio más complejo que abarcaría todos los temas que hemos estado viendo en nuestro curso de programación orientada a objetos y vamos a ver de qué forma lo aplicamos en cada uno de los lenguajes de programación. Los veo hasta allá. Hasta luego. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo hacer este diagrama de clases en el lenguaje de programación de PHP. Primero vamos a recapitular. Primeramente tenemos una clase llamada Process Manager. Imaginemos que lo que queremos hacer es tener un usuario y ese usuario hacerle diferentes tratamientos, diferentes procesamientos, ¿vale? Entonces imaginemos que a ese usuario primero lo persisto a nivel base de datos, posteriormente envío la información a una cola de mensajes y después lo envío a un banco, por ejemplo, a una información a otro web service, ¿vale? Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos es tener una cola. Una cola es una lista de varios user process, que es este, en el cual nosotros vamos a ingresar los usuarios. Si se dan cuenta, tenemos una interfase llamada user process, que vamos a tener un método llamado toString solamente para mostrar información, y el execute. El execute es el que literal yo le voy a ingresar al usuario y él que haga X procesamiento. No me interesa qué procesamiento haga. Y yo voy a trabajar con arrays de interfaces de ese estilo, que era lo que les comentaba en la sesión anterior, que nosotros las interfaces las podemos ver como apuntadores. Yo voy a tener un apuntador que va a apuntar a un método llamado execute y va a recibir un usuario. Entonces el Process Manager le enviamos el usuario, posteriormente nosotros le vamos añadiendo proceso por proceso, le vamos añadiendo proceso 1, proceso 2, proceso 3, va a tener un método que va a listar los procesos, solamente para que se vea qué procesos son, es por eso que necesitamos el método toString, posteriormente un print items y después un execute list, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestro motor para poder ejecutar esa información. Con el execute list la vamos a ir ejecutando uno por uno. Ahora bien, en el caso de usuario, nosotros tenemos un entity llamado con los datos name, last name y age, que es incluso el de la vez pasada. Tenemos un constructor, tenemos sus getters, ¿vale? Tenemos nuestra interfaz. Él solamente va a platicar con esta interfaz. Entonces, si se dan cuenta, a mí no me interesa si tú vas a añadir X o Y circunstancias, siempre y cuando cumplas esa interfaz, puedes tú usarme, ¿vale? Ahora bien, para el caso de enviar una cola de mensajes nos encontramos dos puntos. Para este ejemplo vamos a enviar por dos colas de mensajes, pero nos encontramos el problema en el que una cola de mensajes tenemos que enviar la información en formato XML y otra cola de mensajes la tenemos que enviar en formato JSON. Pues sin ningún problema también nosotros podemos abstraer por medio de un contrato con una interfaz llamada user parser y tiene un método llamado parser.
¿Eso qué es lo que hace? Que cuando nosotros creemos esta clase, se la añadamos por el constructor, por el método, perdón, llamado sendUserQ. Ahí vamos a añadir el parseador y posteriormente vamos a ejecutar esa información. ¿Y por qué tenemos este execute? Pues simple y llanamente porque nosotros estamos haciendo la implementación de esa interfaz. Aquí tenemos la implementación, aquí también vamos a tener la implementación porque la implementamos y aquí también tenemos la implementación, ¿vale? Ahora bien, esto es por el lado de sendUserQ. Yo le puedo añadir un parseador y él se comporta de diferente forma. Por dentro, antes de enviar la información por la cola de mensajes, puede utilizar el método parser porque tenemos aquí pues ya la interfaz. Del lado del store user, pues imagínense que pues sin ningún problema yo entiendo que para el store user yo puedo guardar la información, pero necesitamos nosotros saber qué utilizar. Si se dan cuenta, este es el ejercicio de la sesión anterior, ¿vale? Entonces yo ya definí con una interfaz que tenemos un open, un método close y por último un store user, y no importa si yo utilizo la base de datos, el S3 o un file system, simple y llanamente le inyecto el driver y posteriormente con el método execute por dentro, pues ya utilizamos el open, el close y el store, y con eso ya automáticamente pues ya ejecutamos la información. Y por último, la parte de sync user bank, pues solamente envía la información por un web service, no necesita nada más, simple y llanamente ejecuta el execute, ¿vale? Y esto sería toda nuestra información y vamos a ver cómo lo vamos a empezar a hacer mucho más genérico. Como nosotros en tiempo de ejecución estamos inyectando la información, con eso estamos haciendo la parte de inversión de control, la parte de inyectar la dependencia, y esa dependencia hace que en tiempo de ejecución se pueda comportar el user queue de una forma diferente a otra forma, o el process manager se va a comportar de una forma diferente. Ahora bien, ¿cómo lo vemos esto en el lenguaje de programación Java? Digo PHP, perdón. Primeramente, vamos a ver la implementación. Nosotros tenemos nuestros stores. Vamos a utilizar los tres stores. Tenemos el user, posteriormente tenemos estos tres stores, que es el Store Process Database. Tenemos el S3 y tenemos el File System. Si recuerdan, nosotros le estamos inyectando pues la base de datos, que finalmente esta es la que va a tener el driver y está mandando a llamar el store user. Vean, si nosotros nos metemos aquí en la parte de store user, vean, nosotros tenemos el driver y simple y sencillamente inyectamos por dentro el driver que va a utilizar y ejecutamos el execute. El execute, ¿qué hace? Pues simple y llanamente hace el open, hace el store y hace por último el close. Y solamente imprimimos la información, por eso tenemos el método toString, ¿vale? Aquí entonces nosotros estamos inyectando el driver de base de datos para que él sepa conectarse a una base de datos, para que sepa conectarse a S3 y para que sepa conectarse a un file system. Pero si se dan cuenta, en tiempo de ejecución está cambiando el comportamiento del store user. Y eso, señores, es polimorfismo. Ahora bien, para el caso de un queue, de un message queue, ¿qué es lo que dijimos? Pues simple y llanamente mandamos la información del message queue. Aquí la tenemos. El host, el username y el password. Y por último, el parser. Necesitamos saber de qué forma nosotros enviarle el parser. Pues sin ningún problema, nosotros podemos enviarle un parseador JSON o le podemos mandar un parseador XML, y lo único que van a hacer ellos es lo siguiente. Cuando nosotros nos metamos, por ejemplo, en la parte de parser, pues ellos van a tener el método parse. ¿Por qué? Porque utilizan, implementan la interfaz user parser. ¿Qué es lo que tiene la interfaz user parser? Simple y llanamente tiene esa firma del método. Entonces con eso estamos nosotros apuntando como si fuera un apuntador a una función. Tenemos el XML, de esta forma genera el XML, de esta forma genera el JSON, y nosotros le estamos inyectando al sendUserQ, le estamos inyectando el parseador. Entonces él tiene el host, el username, el password y el parseador,
Y cuando hace el execute, ¿qué hacemos? Pues primero necesitamos ejecutar el parser. Como nosotros sabemos que el user parser tiene un método par, pues sin ningún problema lo puedo mandar a llamar. Le inyecto el usuario y él me va a dar el string. ¿Y qué es lo que necesito hacer? Pues igual que el otro, tenemos un método open, tenemos un método send y tenemos un método close para cerrar la conexión. ¿Y qué hacemos? Pues simple y llanamente tenemos el open, abrimos la conexión a RabbitMQ, por ejemplo, para este ejemplo. Posteriormente tenemos el envío de la información en un string y por último tenemos el cierre de la conexión sin ningún problema. Entonces ya tenemos qué es lo que hace el sendQ, de qué forma nosotros hicimos generar un store user y por último mandar la información por un web service. Aquí no necesitamos meterle un driver o algo de ese estilo, simple y llanamente con el URL y el token generamos un JSON que vamos a enviar la información, indicamos que vamos a enviar la información y por último pues solamente imprimimos que estamos en el Sync User Bank Process. ¿Vale? Esto que provoca que si el día de mañana tengo otro, no sé, otro RabbitMQ, pero que ahora necesites enviar la información por YAML, pues sin ningún problema hago un parseador, formato YAML y puedo seguir utilizando esta misma clase. Sin ningún problema, no se afecta para nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos de una interfaz. Entonces ya estamos desacoplando nuestro código en la lógica de negocio y en la implementación a bajo nivel, ¿vale? Ahora bien, en el caso de User Process, pues ya lo definimos. Tenemos una interfaz, la cual es el execute, es posteriormente el toString, y eso lo que va a hacer es de que nosotros tengamos esa información. Por último, en la parte del User Process Manager, ¿qué es lo que hacemos? Pues es un array de queues, aquí no lo podemos ver a nivel de PHP. Tenemos el usuario, inyectamos el usuario por el constructor, posteriormente inyectamos el usuario, ahí lo obtenemos y hacemos un enqueue process. Entonces nosotros inyectamos proceso 1, proceso 2, proceso 3. Si nosotros tenemos que enviar a 5 colas de mensajes, inyectamos las 5 colas de mensajes. Vamos llenando esa lista de queues, podemos imprimir los queues. Al momento de hacer esto, entonces automáticamente nosotros podemos ver el array de queues. Podemos imprimir cada uno de esos items de los queues. Y por último, el execute queue. ¿Qué es lo que va a hacer? Simple y llanamente vamos a poner dos ecos para que se separe la información. Y como nosotros sabemos que en User Process tenemos el método execute, pues simple y llanamente lo ejecutamos. Le inyectamos el usuario, ejecútate. Inyectamos el usuario, ejecuta el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Y de esa forma lo hacemos más genérico. Y por último, tenemos el model. En el caso del model, pues solamente es el entity del user. Tenemos el name, tenemos el last name y tenemos la edad. Y tenemos los getters, ¿vale? Y en el index, vean, nosotros tenemos los 3 stores, tenemos los 3 de base de datos y tenemos el envío por email. El envío, por el web service. Entonces tenemos el User Process Manager, le inyectamos el usuario y empezamos a encolar. Voy a encolar la base de datos. Voy a encolar que se guarde ese usuario en S3. Posteriormente, ese usuario que se guarde en un file system. Posteriormente, que se envíe el usuario por un queue, pero en formato JSON. Que se envíe el usuario por otro queue, pero en formato XML. Y al final, que se envíe el web service, por ejemplo, un banco. Enlistamos con el list items. Posteriormente, vemos cada uno de esos procesos y imprimimos cada uno de esos items del Process Manager y al final hacemos un execute list y vean lo que sucede. Aquí está. Primero tenemos los 3 stores. Efectivamente, aquí están los 3 stores. Después tenemos los 2 send user queue. Aquí están. Y por último tenemos el send user to bank, que es el envío del web service. Aquí está. ¿Vale? Posteriormente imprimimos la lista de items. Aquí nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy un store process.
otro store process, el user queue y el envío, que es exactamente lo de arriba. Y al final ejecutamos, aquí está. ¿Y cómo nosotros lo ejecutamos? Pues primero se ejecuta el primero, que es el de base de datos. Hace el execute del process, se conecta a la base de datos, hace el insert intro que siempre conocemos y cerramos la conexión de la base de datos. El segundo, store user, es abrimos la conexión a S3, guardamos el usuario formato JSON y cerramos la conexión a S3. El siguiente es guardamos el usuario y lo guardamos en la carpeta, por ejemplo, TMP. Almacenamos el usuario en formato JSON y cerramos la carpeta o cerramos el archivo. Después ahora vienen los envíos de colas de mensajes. Uno es por formato JSON, otro es por formato XML y se envían a RabbitMQ. Y el último es el envío del web service con un token tal y enviamos en formato JSON. Y de esa forma nosotros estamos haciendo, si se dan cuenta, un comportamiento, un mismo nombre, diferentes comportamientos en tiempo de ejecución, y a eso se le llama polimorfismo. Es con ayuda de contratos, ya sea que ustedes utilicen una interfaz o utilicen una clase abstracta. Con eso ustedes pueden generar contratos que siempre deben de seguir y siempre y cuando lo sigan pueden tener ese comportamiento cambiante en tiempo de ejecución. Esto sería todo de mi lado. Con esto finalizaríamos el tema de programación orientada a objetos. Ahora vamos a empezar a ver el siguiente level, que es principio SOLID. Y recuerden, happy coding. No se les olvide ver la parte de Java, la parte de Python, ver cómo este mismo ejercicio se hace en esos dos lenguajes y los veo en la cajita de comentarios. Hasta luego.